Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos estado teniendo un tiempo de estudio bíblico en cuanto al catecismo de Heidelberg. Y recordemos que el catecismo es una herramienta muy útil para conocer la base de nuestra fe, los fundamentos que tenemos como cristianos, ¿no? Y es una bendición usarla porque lo que hace el catecismo es que resume lo que la Biblia enseña acerca de un tema en específico. Y en el día de hoy, como ustedes saben, nos toca, hemos estado viendo la parte en cuanto a la gratitud que debemos de tener los creyentes ya que Cristo nos salvó. La semana pasada nuestro hermano Alex Jr. nos estaba enseñando acerca del mandamiento octavo, que es el mandamiento de no robar, ¿no? Y cómo es importante para cada uno de nosotros el poder velar por los bienes de los demás, no tomar lo que no es nuestro, y como cristianos, ¿no? poder darle gloria a Dios y honrar a Dios con nuestras vidas, no tomando lo que no nos pertenece, y trabajando y esforzándonos para ser generosos, ¿no? Para poder dar a otros también. Pero en el día de hoy, hermanos, nos toca ver el mandamiento noveno, el noveno mandamiento de los 10 mandamientos que hay en la ley de Moisés. Y vamos a ver la pregunta 110 del catecismo, que es, ¿qué se requiere en el noveno mandamiento? Y quiero que leamos la respuesta todos juntos. Que no dé falso testimonio contra ninguna persona, ni falsifique las palabras de nadie, que no sea calumniador ni difamador, que no juzgue a ningún hombre, precipitándome o sin oírlo, ni que me una a los que así lo condenan. Más bien que evite toda clase de mentiras y engaños, considerándolos obras propias del diablo, a menos que quiera traer sobre mí el gran peso de la ira de Dios. Se requiere también que en el juicio y en todas las cosas yo ame la verdad, la hable íntegramente y la confiese, y que defienda y promueva el honor y el buen carácter de mi prójimo tanto como pueda. Bueno, creo que ya vimos la respuesta y eso es todo, ¿no? Pero la pregunta que tengo que hacerles es, ¿cuántos hemos mentido alguna vez? Creo que todos, ¿no? Que levante la mano quien no haya mentido, ¿no? Podría preguntar. Normalmente cuando hacemos evangelismo preguntamos esto a las personas, ¿no has mentido alguna vez? Y todos, hermanos, hemos caído en este pecado de la mentira. Todos hemos caído en el pecado de la blasfemia. Todos hemos caído en algún momento en el pecado de hablar mal de otra persona sin escucharla o sin conocerla. Y la razón es sencilla, es porque como humanos nos identificamos con el pecado todos. Eso es lo que tenemos todos en común. Y no nos separa de ninguna raza ni ninguna clase de cultura. Todos nos parecemos en esto. Y debemos recordar que ante esta realidad de nuestra pecaminosidad, hermanos, los cristianos se espera que nos comportemos de una manera digna del llamado que hemos tenido en Cristo, de una manera que demuestre que realmente somos cristianos. Y el catecismo nos ayuda en esto, dándonos las bases que están en el noveno mandamiento. El noveno mandamiento que encontramos en Éxodo 20:16 es que el de no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿no? Y vimos la respuesta expandida o más detallada ahorita en el catecismo y la acabamos de leer. Mas, sin embargo, el noveno mandamiento tiene 4 implicaciones básicas que nuestras vidas tienen que pensar cada vez de que hablamos con otras personas. Cuando hablamos la verdad tenemos que pensar en estas 4 cosas. La primera es no dar falso testimonio en contra de ninguna persona ni falsificar las palabras de nadie. El segundo, evitar toda clase de mentira y engaños. El tercero, hermanos, es que en el juicio y en todas las cosas que yo ame la verdad, la hable íntegramente y la confiese. Y el cuarto es que defiende y promueve el honor y el buen carácter de mi prójimo tanto como pueda. Algo en lo que meditaba esta semana pensando en los 10 mandamientos es que cuando leemos los 10 mandamientos en el libro de Éxodo o en el libro de Deuteronomio, donde los quieran leer, cada uno de los mandamientos que Dios nos da demuestra un área del carácter o de la persona de Dios que podemos nosotros conocer acerca de Él. Y en el carácter de Dios, en el mandamiento noveno, lo que aprendemos y lo que vemos es el atributo de la fidelidad o la veracidad de Dios. ¿Qué significa eso? La veracidad de Dios, que Dios no puede mentir. Que Dios es el estándar de la verdad y no hay ninguna mentira en Él y por lo tanto es digno de toda nuestra confianza, por eso es fiel. Entonces, esa es la base para lo que es este mandamiento que estamos viendo en este día. Y en el mundo se nos mide a nosotros por medio de muchas veces de nuestra credibilidad, ¿no? ¿Qué tanto crédito tienen nuestras palabras? ¿Qué tanta buena reputación tengo?
Se nos juzga, por ejemplo, si yo pido un préstamo, me van a correr mi crédito para ver si he sido una persona que ha pagado bien, que no ha quedado deudor, ¿no? Si voy a pedir un empleo, me piden referencias para ver si he sido un buen empleado. Para ver, por ejemplo, si aplico para migración, me piden cartas de recomendación de buen carácter. O sea, para todo se nos pide que tengamos una buena reputación, un buen testimonio. Y la manera en que podemos nosotros construir eso es por medio de la verdad. La Biblia enseña, y lo enseña muy práctico, como lo resume el catecismo. La primera parte del catecismo dice que no dé falso testimonio contra nadie ni falsifique las palabras de nadie. Como cristianos queremos agradar a Dios. Así que debemos de preguntarnos qué es lo que no agrada a Dios. Y permítanme leerles lo que la Biblia dice en el Salmo capítulo 15, y lo pueden leer en sus casas. Y el Salmo capítulo 15 dice lo siguiente: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. Una persona con un carácter íntegro, un carácter de verdad, un carácter que refleja la verdad de Dios. Eso es lo que nos dice el catecismo. Dios no se agrada de la mentira, ya que este es un pecado que se opone contra el mismo ser de Dios. O sea, si Dios es veraz, si Dios es verdadero, mentir es algo que va en contra de su verdad, de su presencia, de su persona. Y por eso también la Biblia en Romanos dice que aquellos hombres que suprimen, que detienen la verdad, Dios los entrega a sus pasiones, ¿no?, a manera de juicio. Otro ejemplo de que cómo Dios abomina la mentira está en Proverbios capítulo 12, versículo 22. Dice así: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Y hermanos, si queremos ver más cómo Dios nos pide que hablemos verdad y que nos apartemos de la falsedad, podemos leer todo el libro de Proverbios. Hay muchos proverbios donde nos muestra el Señor que Él se desagrada de la mentira. Sin embargo, lo que se espera de un creyente genuino es no torcer las palabras de nadie. Debemos de tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Y esto nos conlleva a varias cosas, hermanos. La primera es no apresurarnos a omitir juicio en contra de otra persona con nuestra boca. No practicar el pecado de la calumnia ni la defamación. O sea, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Recordemos lo que dice Santiago 1:19, que por tanto todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Eso es algo muy importante que nosotros a veces no hacemos. A veces nos apresuramos con nuestras palabras. No tenemos que ser tardos para hablar, ¿no?, tardos para emitir un juicio a la ligera. Y esto nos ayuda a pronunciar juicios correctos con nuestros labios acerca de los demás. No debemos de participar tampoco de aquellos que murmuran o hablan mal de otras personas solo por hacerlo, ¿no? Y un ejemplo es, ¿cuántas veces hemos escuchado personas que hablan mal del presidente o del gobierno o del pastor o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que apartarnos de esas personas, la palabra dice. Pero también la Escritura nos enseña que no seamos apresurados a pecar con nuestros labios, sino que evitemos tener prejuicios en nuestra boca y que hablemos con otras personas con la verdad. Esto nos va a llevar a la prudencia y un carácter agradable a Dios, ¿no? Y qué bonito es cuando una persona es prudente en su hablar. Da gusto estar con esa persona. Pero la segunda parte de este mandamiento es que evite toda clase de mentira y engaño, ya que estas son obras del diablo. De pequeño me decían que leyéramos en Juan 8, 43 y 45, donde dice que quién es el padre de la mentira. Y el Señor Jesús reconoce que Satanás es el padre de la mentira y el que ha sido homicida desde el principio, y que cuando Él habla puras mentiras. Así es que, hermano y hermana que están aquí, cuando tú y yo mentimos, no nos identificamos como hijos de Dios, nos identificamos como hijos del diablo. Así es que cuando veas que alguien va a decir una mentira o que se va a apresurar en decir algo, recordémosle, no seas hijo del diablo. Porque aquel que miente prácticamente se está identificando con Satanás y con su obra. Y en manera de aplicación, hermanos, no sé si a algunos de sus hijos le han preguntado alguna vez, ¿te comiste las galletas que te dije que no te comieras? Y les miran la cara toda llena de migajas, ¿no? Y el niño, no. Y tiene todavía el wrap en la mano, ¿no?, el empaque. Y nos da gracia no ver cómo el niño está mintiendo, está ocultando su verdad. O tal vez los que estuvimos en la escuela, ¿no?, cuando hacemos trampa en un examen.
Espero que los hermanos del seminario no hagan trampa en sus exámenes, ¿no? Pero imagínese, me pasan la copia, ¿cuál es la respuesta 6? ¿No? Y te dan la copia y tú te sientes bien porque estás ayudándole a otro a hacer trampa, o te sientes bien porque pudiste hacer trampa en el examen y el maestro no te cachó, ¿no? O cuando tus padres te dicen, ¿ya limpiaste el cuarto? Y tú no lo has limpiado el cuarto. Y le dices, ya lo voy a hacer, mami, ya lo voy a hacer. Y no lo haces, ¿no? Y llega el papá a la casa o al cuarto y mira que está todo sucio igual. Nunca lo ha hecho. Entonces, pero ¿qué tal cuando se va algo peor? Cuando hay un engaño en una pareja, ¿no? ¿Qué tal cuando el esposo está ocultando algo de la esposa o la esposa del esposo? Si se fijan, la mentira puede ser algo que parece inocente o inofensivo al principio, pero realmente es un patrón de conducta que todos en todas las edades compartimos, pero que desagrada a Dios, que es abominable delante de Dios. Y tal vez cuando vemos el ejemplo del niño nos da risa, pero cuando pensamos en el ejemplo de un adulto siendo infiel a su esposa, decimos, qué malo, ¿no? Pues todos son malos. Obviamente hay maldades peores que otras, ¿no? La mentira es mala. Es algo desagradable a Dios. No hay mentiras blancas. Cuando detectamos la mentira, recordemos, hermanos, que Dios castiga a los mentirosos. Eso dice Proverbios 19:9. Dios castiga a los mentirosos. La Biblia enseña claramente que la mentira es un pecado por el cual uno es condenado eternamente al infierno. Y si no me cree, léanlo en su Biblia, Apocalipsis 22, del 15 al 16. Ahí está en la lista de los pecados de las personas que se van a ir al infierno. Dice que ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos y van a estar en el lago de fuego por una eternidad. Hermanos, usted y yo no queremos estar en esa lista. Practiquemos la verdad. Y la pregunta para todos este día es esta. ¿Ya has sido limpio de este pecado? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Has confiado en Él como tu Salvador? ¿Le has pedido perdón por todas las veces que has mentido? ¿Por todas las mentiras que hemos hecho, con las que hemos defraudado a nuestros hermanos y a nuestra familia? ¿O todavía estás acumulando la ira de Dios sobre tu vida? Pues este es el día para que huyas de ese pecado y para que te acerques a la cruz y le pidas perdón a Jesús por todos sus pecados. Ese es el día para hacerlo. Ese es el día para que te acerques y confieses que eres alguien que necesita su verdad y que te apartes de toda falsedad. Y el Señor va a ser fiel y te va a perdonar. Este día vamos a celebrar la Santa Cena donde pensamos en eso mismo, el perdón de los pecados que hay en Cristo Jesús. No para que pidas perdón y sigas mintiendo, sino para que te apartes de ese pecado finalmente y te arrepientas verdaderamente y seas quebrantado por Dios. Y te apartes de toda mentira. Pero hermanos, ¿qué más nos pide este mandamiento? El catecismo nos dice que amemos la verdad, que hablemos la verdad y que la defendamos. La realidad es esta. A menos que yo odie la mentira, no voy a poder amar la verdad. Yo tengo que odiar la mentira en mí mismo y en otros. Tengo que odiarla para poder amar la verdad. Y es necesario que veamos la verdad no como algo incómodo, porque es cierto que la verdad incomoda, ¿no? O innecesario, no le digas la verdad, sino que algo como que me lleva a agradar a Dios. Dios es quien nos está viendo todo el tiempo. Él es testigo de todo lo que hacemos. A Él no se le escapa nada. Aquel que se deleite en la verdad puede vivir una vida que agrada a Dios. Efesios 4:25 nos dice esto, hermanos. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que como cristiano no solo debo confesar la verdad, debo hablar la verdad, pero también debo defenderla. Y la verdad máxima que podemos defender es el Evangelio, el cual se revela en la obra y la persona de nuestro Señor Jesús. Él es la última verdad, Él es el estándar de la verdad. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí en el contexto de Éxodo, del mandamiento, guardar la verdad tiene que ver con la integridad en nuestras relaciones como humanos. Y es que la verdad, hermanos, es lo que hace que la sociedad funcione. Porque si no hay verdad, si yo no amo la verdad, ¿cómo pueden las cosas ser o funcionar adecuadamente, ¿no? De ninguna manera. Esta semana, el día de ayer, estaba escuchando a alguien que hablaba por teléfono con otra persona y le decía, sí, fui con mi hija, pero a ella le gusta que se refiera a ella como él. Y estamos en una cultura donde yo no puedo ver a una persona que es hombre y decirle que tú eres un hombre,
sino que quieren que les digamos que es una mujer. Esa es una falsedad. Y a veces va a ser difícil, va a ser incómodo decirle la verdad a estas personas. El próximo sábado que viene, hay personas que defienden el amor y defienden su pecado, como lo hace el movimiento homosexual, justificando sus malas prácticas, pero hay que decirles la verdad. La verdad es algo necesario. O a veces padres con sus hijos no les quieren decir la verdad, que hacen algo que está haciendo mal, por no lastimar sus sentimientos. Pero no, hermanos, no tenemos que dejar que nuestros sentimientos dominen la verdad. La verdad se antepone a nuestros sentimientos. Tenemos que decir la verdad a pesar que a veces sea incómodo y que a veces duele y que a veces nos gane hasta enemigos. Pero tenemos que decirlo con sabiduría y con amor. Entonces, defender la verdad es algo que nos puede ganar el desprecio de otras personas. Sin embargo, nos gana el favor de Dios. Y preferimos agradar a Dios antes que los hombres. Amén. Entonces, si eso es cierto, vivamos en esa verdad. Y Efesios 4:15 nos dice que hablemos la verdad en amor. Cuando amemos genuinamente la verdad, entonces vamos a tener derecho a poder defender y promover el honor y el buen carácter de mi prójimo tanto como podamos. Si yo soy una persona que ama la verdad, que busca la verdad, que odia la mentira y al hablar falsamente, voy a poder ser íntegro y defender el honor de otra persona. Pero si yo ando hablando falsedades, ¿cómo voy a defender el carácter de otra persona? ¿Cómo voy a tener la autoridad para defender el buen carácter y la buena reputación de otra persona cuando yo soy un mentiroso? No puedo vivir en el engaño, hermanos. Así es que tampoco vamos a poder defender la verdad del Evangelio si yo vivo como alguien que no es como que si fuera un mundano, como que si fuera un incrédulo. No debo ser así. Y quiero darles esta frase para que también pensemos cuando hablemos en cuanto a otras personas. Si yo no puedo procurar la buena reputación de mi prójimo en su ausencia, voy a ser un hipócrita en su presencia. Se lo voy a repetir otra vez. Si yo no puedo defender el buen carácter y la buena reputación de mi prójimo en su ausencia, voy a ser un hipócrita en su presencia. Muchas veces nosotros nos apresuramos para hablar mal de los demás en su ausencia. Y cuando están enfrente de nosotros, todo bien, todo tranquilo y todos felices, como si no ha pasado nada. No seamos hipócritas. Dios odia la hipocresía. Dios rechaza todo eso. Procuremos, hermanos, con nuestros labios, con nuestras bocas, defender el buen carácter y la buena reputación de los demás tanto como pueda, dice el catecismo. Y eso es importante. Porque también la Biblia dice que no podemos llamarle a una persona que es injusta, justa. Porque decirle a alguien que hace lo malo, que está haciendo algo bueno, es pecado. Si yo me pongo a celebrar el pecado, por decir algo, de una persona que se considera a sí mismo como una mujer siendo hombre, y yo me pongo a acompañar esa verdad de que esa persona cree que tiene, estoy yendo contra la verdad de Dios. Y eso es abominable ante los ojos de Dios. Así es que tengo que tener cuidado con mis labios de defender el buen carácter y la buena reputación de los demás tanto como pueda. Yo no puedo defender a nadie que se diga que es cristiano pero con sus hechos niega completamente la fe. No podemos, porque los hechos son claros. Así es que este es un mandamiento difícil pero necesario, hermanos. El mundo va a ver que somos distintos cuando amemos y practiquemos la verdad. Nuestra confesión de fe se vuelve infructuosa si permanecemos en la mentira. Y sobre todo nos ganamos la ira de Dios.